¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. El país entero se moviliza ante la cantidad de denuncias de abuso sexual a niños. Denuncias que lamentablemente se multiplican. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. El gobierno pide a la sociedad que siga denunciando y reconoce que Ecuador está frente a un escenario estremecedor de casos acumulados, producto del silencio de las víctimas y la impunidad. Aquí empezamos hoy. Este maestro me besaba, me tocaba, me sugirió que vaya a su habitación durante un viaje en la noche. Pamela denuncia que fue abusada por su profesor de danza hace prácticamente 15 años y es ahora que decide hablar aún cuando la justicia en Ecuador le ofrece pocas garantías para evitar la impunidad. Esto sucedió cuando yo era muy joven y lastimosamente nunca había recibido prevención de abuso y definitivamente entre antes hables mejor. Las confesiones de las víctimas de crímenes sexuales hacen perder el miedo a otras que cargan el silencio desde la infancia. Y entonces se destapa una realidad que pide a gritos acciones. Las autoridades recomiendan denunciar. Se debe dar una respuesta del Estado. Entonces, el mensaje es que las personas, independientemente del tiempo transcurrido, tengan la posibilidad de denunciar los casos. El ministro de Educación habla de una cooperación interinstitucional y para ello se trabaja en el proyecto de ley que evite la impunidad de estos casos que muestran cifras alarmantes. 882 casos. En el caso del Ministerio de Justicia estamos hablando de atenciones. Me parece que son 250 casos. Falconi reconoce, por ejemplo, que en el reciente caso de la escuela Mushuk Pakari, con 84 denuncias de abuso en contra de un profesor, hubo grave omisión por parte del Ministerio de Educación. Sin duda alguna hay omisión negligente por parte de las autoridades educativas que tienen que ser sancionados en los dos ámbitos. Yo quiero reafirmar esto, porque este es un mensaje para la comunidad educativa. Pero la justicia también ha tenido su parte, como en el llamado caso de El Principito. El sentenciado por acoso no solo tuvo el respaldo de autoridades de su colegio, sino que recibió medidas alternativas a la prisión. Hoy no se sabe dónde está. Esa decisión es de responsabilidad de los jueces que la tomaron. Y no se trata ya de temas aislados. La alerta es para todos. Como sociedad debemos sentir vergüenza de estos hechos execrables que han pasado en los establecimientos educativos. El siguiente paso será una reforma legal que impida la prescripción de estos delitos y permita el endurecimiento de las penas. Para los casos de violencia sexual, las autoridades hacen un llamado en especial, y es que no solo se denuncie a los agresores, sino también a quienes han provocado casos de impunidad. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Consejo de Administración Legislativa resolvió convocar a 5 autoridades del actual y el anterior gobierno para que expliquen sus gestiones en torno a la prevención y sanción de los delitos de abuso sexual en las aulas escolares. La condena generalizada de la sociedad ecuatoriana a los delitos de abuso sexual en las aulas obligó a los asambleístas a pedir cuentas a las autoridades que tienen injerencia en el tema. Tanto al ministro actual de Educación como a los 2 exministros, así como también al fiscal general de la Nación y al presidente del Consejo de la Judicatura para sus comparecencias la próxima semana. Esta fue una resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL para que el actual ministro de Educación, Fander Falconi, y los 2 últimos del anterior régimen, el actual asambleísta Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel, respondan ante la Asamblea qué han hecho para prevenir el abuso sexual y tramitar su castigo cuando esto se haya comprobado. Estos llamados a comparecencia fueron notificados este jueves a los 5 funcionarios y exfuncionarios para que se cumplan entre el martes y miércoles de la próxima semana. Asambleístas de oposición se sumaron a esta iniciativa. Nosotros desde la comisión, a través de la ley que pretende eliminar y prevenir la violencia contra la mujer, vamos a establecer un sistema nacional que comprometa a todas las instituciones del Estado y que concientice no solo a uno u otro ministerio. Hay 882 denuncias de abuso sexual en las aulas escolares entre 2014 y lo que va de este año, con casos emblemáticos como el denominado Principito y otro conocido como Ampetra sobre el abuso a 41 menores de edad.
más la denuncia en contra de 3 profesores de un colegio réplica de Guayaquil con 11 casos concretos, y una última presentada en Quito de 84 niños abusados en una escuela pública del norte de la capital. Las autoridades están obligadas a asumir responsabilidades. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente Lenín Moreno participó en la ceremonia de graduación de 2.199 policías de línea. Durante su intervención resaltó el compromiso que tiene la Policía Nacional de velar y proteger a la ciudadanía, especialmente a los niños. En medio de una gran ceremonia, 466 mujeres y 1.733 hombres obtuvieron este jueves el título técnico superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público. Durante el evento, el presidente aprovechó su intervención para hacer un llamado a proteger a los que llamó los más vulnerables. Para mejorar la seguridad en las calles, en sus barrios, en sitios cercanos a escuelas y colegios que ahora parecerían estar tan desprotegidos. A ustedes está encomendado el cuidado de todas nuestras familias, especialmente de los más vulnerables, como los niños. Instó a los nuevos miembros a luchar contra la corrupción y denunciar este tipo de actos desde cualquier ámbito. Actuando con honor y denunciando, si los hubiera, actos de corrupción en su círculo laboral. La policía no es corrupta. Para lo cual estamos asignando a nuestros mejores hombres y policías de los ejes investigativo y de inteligencia. Se informó además la inversión de $80 millones para fortalecer la institución. Cerca de 10 millones invertiremos en reconstruir las infraestructuras policiales afectadas por el terremoto. Al menos $70 millones serán para reforzar ese modelo de desconcentración de los servicios de policía. Por otro lado, el ministro del Interior anunció la construcción de nuevas obras operativas para aumentar la capacidad de respuesta ante el llamado ciudadano. De al menos 100 nuevas unidades de policía comunitaria y 4 unidades de vigilancia comunitaria. El primer mandatario destacó la labor de la institución al mencionar que la policía del Ecuador resuelve 8 de cada 10 crímenes. Sin embargo, señaló que aún hay muchos objetivos por cumplir. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En la Asamblea no consigue los votos para concretar un segundo intento de llamado a juicio político al vicepresidente Jorge Glass y ahora le exigen que renuncie. El presidente del Legislativo no quiere anticiparse y asegura que se pronunciará oportunamente. Pese a la situación jurídica del vicepresidente de la República, Jorge Glass, acusado de asociación ilícita en el marco de la trama de corrupción de Odebrecht, la Asamblea no se pronuncia. Tenemos un vicepresidente sin funciones, que cobra sueldo, pero que dice haber pedido vacaciones estando en la cárcel. Las bancadas de oposición de la Asamblea no logran conseguir los votos para impulsar un segundo pedido de juicio político y peor aún, para censurarlo y destituirlo. Y frente a ello, los asambleístas del movimiento Suma exigimos la renuncia inmediata de Jorge Glass. Alianza País, que tiene fracturas internas por la defensa y la fiscalización del vicepresidente, tampoco dice nada. Ni siquiera el presidente de la Asamblea, que a finales del mes anterior pidió públicamente al segundo mandatario que dé un paso al costado. Cuando me corresponda nuevamente pronunciarme al respecto, pues téngalo por seguro que lo haré también pensando siempre en los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. La oposición no ha pasado de los anuncios a los hechos. Desde inicios de octubre viene anunciando la recolección de firmas para un nuevo intento de juicio político, pero nadie sabe aún cuántas firmas tienen ni cuándo las presentarán. Nosotros tenemos ya todas las firmas listas para la presentación del juicio político al vicepresidente de la República, así que yo creería que la próxima semana el juicio estará presentado, la solicitud de juicio político. Lo cierto es que la Asamblea está entrampada, no consigue los votos para llevar a juicio político al vicepresidente Glass y exige su renuncia. Renuncia que Glass ya anticipó no la iba a presentar. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente del IES, Richard Espinosa, habló sobre su posible destitución. El funcionario aseguró que demostrará los supuestos intereses que hay detrás de esta acción. La Contraloría ratificó la notificación para Espinosa por la deuda del Estado con el IES.
Llegó como lo que aún es, el presidente del Consejo Directivo del IES. Fue en una feria del BIES en Guayaquil donde Richard Espinosa habló de la notificación de Contraloría, que podría concluir con su destitución si en 30 días no aclara su gestión financiera. No ve la notificación como sanción, dijo. Esto va a ser una muy buena oportunidad para que de manera técnica, de manera jurídica, no política, porque aquí no es un tema político, sino técnico y jurídico, se pueda decir la realidad. Pablo Celi, el Contralor, confirmó que las notificaciones que entregaron vienen acompañadas de posibles multas y destituciones a funcionarios del IES, con Espinosa incluido. Se incluye una predeterminación de destitución y multa para el presidente del Consejo Directivo, para la directora general, para el procurador general de la institución, para el director nacional de gestión financiera y otros niveles directivos menores. La Contraloría cuestiona la eliminación de los 2.527 millones de dólares de deuda del Estado de los estados financieros del Seguro Social hasta septiembre del 2016. Sin embargo, Richard Espinosa insiste en que sí hizo bien las cuentas. Si es que eso es lo que dice la Contraloría, más allá de lo que dice la ley, nosotros somos cumplidores de las disposiciones de la Contraloría y están ubicando incluso esos 900 millones como deuda del gobierno, pero ahí sí, bueno, ya dependerá el Ministerio de Finanzas lo que también tenga que decir, porque creo que la ley es bastante clara en eso. En el documento se menciona 9 funcionarios por omisiones en el proceso de definición de la deuda, porque no pusieron reparos a la eliminación de esta, y en otros casos porque suprimieron esa obligación de los balances. Dayana Monroy, 24 horas. Auditorías realizadas por la Contraloría a las cuentas de Ferrocarriles del Ecuador determinan algunas condiciones reportables. Problemas que van desde la falta de documentos que justifiquen los gastos en viáticos por viajes de trabajadores hasta no especificación de costos y vida útil de las locomotoras. Y es que las cosas no empezaron en orden en Ferrocarriles del Ecuador. Según estos informes, la empresa no realizó un avalúo general de los terrenos, edificios, máquinas, bienes con los que se convirtió en empresa pública en el 2010. De ahí las conclusiones se repiten en auditorías hechas a sus estados financieros en el 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015. Pero quizá la que más llama la atención, un informe realizado a los ingresos por venta de boletos, periodo 2011-2013. Ingresos que no cuentan con respaldos en efectivo. Los asistentes de tesorería no adjuntaron comprobantes de ingreso, toda la documentación de respaldo, inobservando la norma de control interno. Pero los informes también cuestionan el proceso de pago de viáticos, a los que califica de incompletos y desorganizados. Pago por más de $1.869.000 sin suficiente documentación que los justifique. Los viajes que se han hecho al exterior para promocionar son viajes que ya han sido planificados, entonces es justo y necesario que se hagan los mismos, pero no existe ningún tipo de derroche. Y hay alertas que se hacen desde el primer informe y que se repiten en los siguientes. Ferrocarriles del Ecuador tiene terrenos que constan en sus cuentas. Terrenos por más de $2.150.000 que ni siquiera cuentan con escrituras que respalden su propiedad. Las locomotoras, no se determina sus años de vida útil y tampoco su costo. Además, se dice que hay arrendamientos sin cobrar, cuentas por cobrar vencidas por más de $2.900.000, que no se dispone de información sobre los gastos del tren crucero en los años 2013 y 2014. En resumen, que no existía un manual de políticas contables, y que por ello hay ciertas cosas que no pudieron ser auditadas. Y finalizan reportando deficiencia en el control interno, que pueden afectar los datos financieros. La gerente general de Ferrocarriles del Ecuador por escrito nos dijo que no puede responder respecto a situaciones particulares que en su momento debieron justificar los servidores públicos involucrados directamente, que ella responderá únicamente por su gestión desde mayo del 2015. Dayana Monroy, 24 horas. En noviembre, el ministro de Hidrocarburos irá a Viena a la reunión de la OPEP para solicitar que Ecuador esté exento de cumplir la cuota que estableció la organización por la situación económica del país. Lo dijo el secretario de Estado en la visita técnica que realizó al bloque ITT. Desde allí, nuestra compañera Andrea Samaniego nos tiene los detalles. Andrea, buenas noches.
Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo desde el bloque 31 en el Yasuní ITT. Nosotros llegamos hace pocos minutos a este lugar, pero durante todo este jueves nosotros estuvimos en el bloque 43 o bloque ITT. Pudimos ver los senderos ecológicos y también las plataformas en donde se extrae el crudo ecuatoriano. Nosotros les hemos realizado un reportaje donde también recogemos las declaraciones del ministro de Hidrocarburos sobre lo que irá a pedir a la OPEP a finales del mes de noviembre. Veamos el siguiente reportaje. Ampliar su producción y la necesidad de recursos son las razones que el Ecuador dirá frente a la OPEP. Lo hará en noviembre cuando esta organización se reúna a evaluar la medida que busca un recorte de producción para que el precio del crudo se recupere tras la caída de 2015. Por las necesidades que tiene el país estamos pidiendo que se nos autorice o nos libere de la obligación. Ecuador tiene una producción marginal en la OPEP. Ecuador tenía que recortar 26.000 de 530.000 barriles. Y ahorita estamos alrededor del 60% de cumplimiento de esa meta. Nosotros podemos o no podemos acoger las solicitudes de la OPEP, no es una obligación, pero como estamos alineados lo estamos haciendo. El ministro dio estas declaraciones en un recorrido que realizó por uno de los senderos ecológicos. Son 15 kilómetros de accesos distribuidos en el área del Tiputini, ubicado fuera del Parque Nacional Yasuní. Los técnicos de Petroamazonas midieron el ancho de este camino, que es de 5 metros y 40 centímetros. A lo largo de este lugar se ubicaron cámaras trampa para registrar el paso de especies. Este monitoreo es, como decir, a largo plazo. Se hace cada 3 meses. El camino nos lleva hasta la central de procesos Tiputini, que se construye desde el 2013. Se encuentra en fase número 1. Separamos la fase de gas de lo que viene de las plataformas, y el agua y el crudo se las envía hacia el EPF, que es la planta de procesamiento del bloque 12. Antes de llegar a esta fase, el petróleo es extraído de los pozos. El Tiputini tiene una producción de 50.000 barriles diarios. Para extraer el petróleo se construyeron plataformas. Esta es la plataforma Tiputini A. Se encuentra a las afueras del Parque Nacional Yasuní. Aquí existen 20 pozos, de los cuales se extrae diariamente 27.000 barriles de crudo. En el bloque 43 o bloque ITT se construirán 26 plataformas. Y todas van a ser de este estilo, ocupando entre 2 y 3 hectáreas como máximo. Hay algunas que ya se encuentran en fase de perforación. Se estima que en 8 años culmine la etapa de construcción y las plataformas estén completamente operativas. En diciembre de este año empezará a explotarse el Tambococha y con eso la producción nacional incrementará. De 530 a 580.000 barriles es lo que esperamos incrementar para el 2018. Y en caso de aprobarse la pregunta sobre el Yasuní en la consulta popular, esto no afectará a la producción del crudo en el país. No, si después en el futuro se quiere entrar en otras áreas que están ya dentro de eso, ahí habría, pero en los siguientes años no tendría un impacto. Mientras tanto, damos una mirada al Yasuní desde el cielo, con cámaras de Juan Pablo Moreno, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bueno, las imágenes que ustedes acaban de ver hace pocos minutos son de un sobrevuelo que realizamos durante la tarde de este jueves al bloque 31, que el día de mañana estaremos visitando. De lo que tenemos información, aquí se explota alrededor de 11.000 barriles de crudo ecuatoriano. Nosotros les llevaremos todos los detalles de esta visita oficial aquí al Yasuní ITT. Ustedes continúan con más noticias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Andrea, desde el bloque Yasuní ITT. No hubo consenso en Dayuma, en la provincia de Orellana. 2 viceministros y un subsecretario no acudieron al diálogo. La población de las 4 parroquias del bloque sur decidió seguir con la medida de resistencia que inició el pasado 5 de septiembre. La reunión al interior de las oficinas de Petroamazonas, bloque 61, se produjo entre dirigentes indígenas, autoridades locales, los viceministros de la Política y del Trabajo, además del subsecretario de Hidrocarburos, mientras que en la parte externa esperaban respuestas los manifestantes de las 4 parroquias del bloque sur, pero al parecer no hubo consenso. Las autoridades nunca respetaron a las nacionalidades. Hay personas que están valiéndose del pueblo para sacar beneficios políticos. Momentos más tarde la manifestación llegó hasta el Coliseo de la parroquia de Dayuma. Aquí la población se mostraba enardecida. Pocos tuvieron la oportunidad de concluir su intervención. No estoy dispuesta a negociar con Inés Arango. No me uno. Que nos visiten en nuestro territorio porque sigue la medida de resistencia. Así lo decidió mi pueblo y decido también como autoridad. El representante de la CONAIE se comprometió a llevar estos reclamos al presidente Lenín Moreno y pedirá que se apliquen cambios en la terna provincial. Aquí queremos que negocien directamente las comunidades, la gente, el pueblo.
Ellos tienen que negociar y nosotros respaldamos aquello. Hay que cambiar inmediatamente al gobernador de aquí. Los pedidos de contratación directa de mano de obra local en las petroleras, obra pública y auditoría a las empresas por maltrato y acoso laboral se hicieron desde el pasado 5 de septiembre. Por ahora continúa el cierre de vía en las parroquias Inés Arango y Dayuma. En Orellana, Mario Bejarano, 24 horas. El ministro de Economía y Finanzas aseguró que el objetivo de la nueva emisión de bonos soberanos es cubrir el déficit fiscal al cierre de 2017. En una entrevista esta mañana en Radio Quito, el funcionario sostuvo que el riesgo país ha disminuido cerca de 200 puntos, por lo que los intereses son más bajos. Es la tercera emisión de deuda que se realiza en 2017, la segunda en el gobierno de Lenín Moreno y la más grande en décadas. Este miércoles el gobierno colocó en el mercado internacional de capitales 2.500 millones de dólares en bonos soberanos, a 10 años plazo y a un interés del 8,87%. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en una entrevista ofrecida a Radio Quito, explicó que esta es una de las acciones para cubrir el déficit fiscal en los últimos meses del año en curso. Entonces, con esto nosotros ya completamos los requerimientos de financiamiento para poder cerrar el año de forma adecuada. Esta misma semana el Banco Central del Ecuador activó una línea de crédito en el exterior, usando como garantía parte de las reservas de oro, para la obtención de 500 millones de dólares. Se entrega el oro a cambio de recursos, pero durante pocos días. Para Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, el esquema económico de endeudamiento es preocupante, pues recuerda que el Estado tiene deudas pendientes y ahora nuevas deudas. En total son 5.500 millones de dólares que ha tomado deuda el gobierno en el año 2017. ¿A cuánto ascendería la deuda con las deudas previas? Estaremos hablando más de 10.000 millones en deuda externa. Por eso cree que es necesario sobre todo disminuir el tamaño del Estado y a la par liquidar algunas deudas y refinanciar otras. El ministro de Finanzas responde. Nosotros tenemos el compromiso firme de que honraremos todas nuestras deudas y no es que se puede recortar esos gastos de la noche a la mañana. Entendamos que gran parte de esos gastos es inversión. Por ahora asegura que la buena noticia es que el riesgo país ha disminuido, ubicándose en 563 puntos. Semanas anteriores el riesgo país se ubicaba sobre los 700 puntos. Desde el mejor momento que enfrenta la economía en términos de posibilidades de financiamiento. Por eso para el exministro Ortiz no cabe duda que pronto se recurrirá a adquirir nueva deuda. En el año 2017 pudiera haber necesidad de tomar más deuda para enfrentar más pagos de capital. Carlos Acoto, 24 horas. Una contrapropuesta a la nueva tasa de servicio de control aduanero preparan los gremios de producción para presentarla la próxima semana al gobierno. Dicen que el impuesto de 10 centavos a las materias primas incrementará los precios al público y bajará la competitividad de los productos ecuatorianos en el exterior. Acogiéndose a la apertura que les diera el presidente Lenín Moreno, los de las cámaras de comercio tuvieron la tarde de este jueves la primera sesión de elaboración de una contrapropuesta que presentarán los gremios de producción al gobierno para que no se fije la nueva tasa de servicio de control aduanero de 10 centavos por unidad, que según dicen encarece sus precios. Es nuestro deber sugerir y mostrar el error en el cual se está cometiendo cuando se aplican medidas que no contribuyen con el desarrollo del comercio y por ende al aporte que el sector comercial puede y debe hacer para con el Estado. Y es que aseguran que para actividades como el comercio, que es de donde sale el empleo de al menos 1 millón de familias ecuatorianas, es mucho lo que con esta tasa se pone en riesgo. Todo impuesto que encarece las importaciones lo va a terminar pagando el bolsillo de la persona común y corriente. Por eso consideran indispensable desechar la iniciativa únicamente defendida por la Agencia de Control Aduanero. No es necesario aplicar una tasa, lo que sí debe hacer la aduana es controlar y regular la entrada de producto que está subfacturado y usando información. Nosotros podríamos inclusive ayudar en este procedimiento. Sobre este cobro a las materias primas, tanto el primer mandatario como la aduana han dicho que su incidencia sería mínima, pues para su cálculo se debe dividir el precio de la mercadería en gramos para la unidad de control establecida, que dependerá del tipo de producto, su forma y empaque. El valor que resulte de la división será el que se multiplique por los 10 centavos de la tasa.
Pero para los exportadores, cualquier incremento, por mínimo que sea, resta competitividad. Y lo que es peor, pone en riesgo las preferencias arancelarias que con Estados Unidos iban a renovar. Lo cual deja en juego y en riesgo a $400 millones en exportaciones ecuatorianas. Y hasta puede afectar a otros acuerdos internacionales que se habían firmado ya. Catalogarse como un incumplimiento a los compromisos internacionales que tiene nuestro país. Para la próxima semana, las federaciones y cámaras de producción tendrán lista la propuesta que llevarán al gobierno. Luisa María Heredia, 24 horas. El Consejo de Administración Legislativa resolvió regresar a la Unidad de Técnica Legislativa el proyecto de reforma al Código de la Democracia en lo pertinente a la elección de prefectos. La oposición cree que después de ese informe la reforma será rechazada. La muestra de fuerza que hicieron los 23 prefectos del país el martes pasado con una nutrida marcha en Quito para rechazar la reforma surtió efecto. Este jueves el Consejo de Administración Legislativa reconsideró la admisión a trámite del proyecto de reforma a la elección de prefectos solo por la población rural y decidió devolverlo a la Unidad de Técnica Legislativa para un análisis más minucioso. Un proyecto inconstitucional, pues es regresiva del derecho que tiene el ciudadano que vive en zona urbana de votar por su prefecto provincial. La segunda, que es imposible aplicarla en el evento no consentido de que se convirtiese en ley. Y cuando el nuevo informe regrese al CAL, este organismo volverá a decidir si lo admite o no a trámite, aunque los legisladores de oposición dan por descontado que será rechazado. ¿Cuántos cantones del país se van a quedar sin elegir prefecto porque no tienen parroquias rurales? El prefecto de Pichincha, que encabezó la marcha el pasado martes para rechazar esa propuesta de reforma al artículo 154 del Código de la Democracia, se mostró complacido de la decisión legislativa. Y gracias a esta reconsideración de los asambleístas del CAL, vuelve las aguas a su normalidad y seguiremos trabajando con CONAJUPARE, con AME y con el CONGOPE en el análisis de las leyes que nos permitan mejores y mayores definiciones y aplicación de nuestras competencias. Sin embargo, ahora se espera la reacción del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales, CONAGOPARE, que patrocinó este proyecto de reforma para que las juntas parroquiales adquieran mayor fuerza administrativa en territorio y más presupuesto para su gestión en las parroquias. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Presidente Lenín Moreno arribó esta tarde a Trujillo, la capital del departamento peruano de la Libertad y la tercera ciudad más poblada del país vecino, para participar en el encuentro con su homólogo Pedro Pablo Kuczynski y en el 11º Gabinete Binacional. En la cita se revisarán los avances y retos de los 5 ejes temáticos que marcan la pauta de las citas de alto nivel entre el Perú y el Ecuador: asuntos sociales, culturales, productivos, comerciales, inversión y turismo, ambientales, energéticos y mineros, infraestructura y conectividad, seguridad y defensa. Ecuador y Colombia celebrarán el 4 de diciembre el encuentro presidencial y 6º Gabinete Binacional en la ciudad colombiana de Pereira. Estos encuentros se pusieron en marcha en el año 2012 y en esta ocasión participará por primera vez el presidente Lenín Moreno. El anuncio fue realizado por las cancilleres María Fernanda Espinosa y María Ángela Holguín, quienes hoy mantuvieron una reunión de trabajo para preparar los temas de interés de la relación bilateral. Están los temas de orden económico y comercial, están los temas de movilidad humana, muy importante, la importante presencia de la población refugiada colombiana en el Ecuador. Le agradecemos ese gran esfuerzo que Ecuador está haciendo por la paz en Colombia. Para nosotros es muy importante seguir estrechando la relación con Ecuador. Tenemos una relación muy buena, muy positiva. En estos 7 años del gobierno del presidente Santos hemos avanzado muchísimo.